Estás pensando comprar un auto compacto, un sedán compacto, porque ya estás en ese lugar en la vida donde te lo mereces y puedes costear algo más grande. Ya checaste infinidad de marcas y modelos, viste los autos subcompactos como Volkswagen Vento o Nissan Versa o Chevrolet Aveo y no te terminaron de llenar la pupila, pero al mirar hacia el segmento de compactos te das cuenta que el Nissan Sentra es el auto que te llena la pupila y el corazón. Aunque si estás a punto de comprar un Nissan Sentra o acabas de comprar ya un Nissan Sentra, detente. Es momento de hacer un alto, una pausa. Hay una gran ignorancia sobre lo que el Nissan Sentra es, lo que el Nissan Sentra puede hacer y una gran ignorancia sobre lo que el Sentra no es, no hace o más bien sobre cómo un Nissan Sentra puede llegar incluso a decepcionarte, porque para algunos el Nissan Sentra es un terrible fracaso como auto y eso es lo que vamos a analizar en este momento. Pero primero es indispensable tener todos los hechos del vehículo para poder hacer una autopsia lo más justa y equitativa posible. Así que lo primero que me preguntan sobre Nissan Sentra es: Gonzalo, ¿dónde se fabrica? El Nissan Sentra que tenemos en México se fabrica en la planta de Nissan en el estado de Aguascalientes, pero también en los Estados Unidos de Norteamérica, como en Taiwán e incluso en China. Ahora, cabe señalar que estamos en la octava generación de Nissan Sentra y que la primera generación fue lanzada por ahí de los años 80 y fue conocida como Nissan Sunny o Nissan Suru. También cabe señalar que ese Sentra que te llama la atención es el Sentra de octava generación, conocido como B18, y ha causado muchísimo revuelo desde que fue lanzado o reintroducido en esta nueva generación en el país. Tan es así que sus números en ventas no mienten. El Nissan Sentra es el auto compacto más vendido en México, no el subcompacto, el sedán compacto top líder en ventas en este año, o por lo menos en lo que va del año, y en segundo lugar viene muy cercano el Kia Forte. Nissan Sentra está lejos de ser un auto perfecto y hay varias cosas que a mí me gustaría que fueran distinto y que varios de sus dueños también ya empiezan a notar cuando lo compraron después de tenerlo unas semanas o unos meses en su vida, ya que existe un gran problema que algunas personas están reportando y tiene que ver con el desempeño del vehículo, pero este problema te lo comento más adelante, porque antes de destruir tenemos que conocer el coche completito. Lo primero que me gustaría que fuera distinto es que mejoraran el precio, que fuera todavía más accesible, porque hay muchas personas que les encanta el coche pero simplemente no pueden acceder a él y terminan llevándose coches más pequeños como el Versa completamente equipado o incluso Ventos o Aveos. Pero si la marca mejorara un poco el precio, esto haría que más personas compraran el Sentra y esto aseguraría que el vehículo siga siendo líder en ventas, aunque no por ser líder en ventas quiere decir que sea un coche excelente. Seguramente te estás preguntando qué tan seguro o inseguro es este Sentra. Podemos decir que la marca se ha puesto las pilas o le ha echado muchísimas ganas, porque este nuevo Nissan Sentra de octava generación cuenta con todas las características de seguridad en todas sus versiones, desde la versión básica hasta la versión tope de gama. Bueno, no todas las características de seguridad, porque la versión tope de gama tiene características de seguridad todavía más avanzadas que la mayoría de vehículos en su categoría. Pero lo que podemos hallar por default son 6 bolsas de aire, control de tracción, control de estabilidad, distribución electrónica de frenado, así como los típicos frenos antibloqueo ABS en las 4 ruedas. Todo eso está muy bien, Gonzalo, pero ¿qué tal su calificación en las pruebas de colisión e impacto? ¿El Nissan Sentra se va a hacer como una lata de sardinas o como acordeón y voy a poner en riesgo la vida de mis familiares? Ah, mis pequeños saltamontes, qué buenas preguntas me hacen. La realidad es que los resultados en las pruebas de colisión e impacto del nuevo Nissan Sentra con las 6 bolsas de aire son bastante favorables, son de lo más alto que pudiera llegar a obtener un vehículo de este segmento y de este rango de precios. Entonces, por ese lado no tienes tanto de qué preocuparte. Pero sí es importante mencionar que el Sentra cuenta con zonas de deformación controlada o de deformación programada en caso de una colisión o impacto. Esto significa que si impactas o eres impactado a una velocidad considerable, el vehículo sí se va a hacer como acordeón para absorber la energía cinética del golpe y procurar librar a los ocupantes de que ellos tengan que ser quienes reciben esa energía. Pero nadie, absolutamente nadie o casi nadie por lo menos, sale de su casa pensando que quiere colisionar.
Así que, ¿qué otras cosas tiene este Sentra de lo que te puedes arrepentir? Bueno, para empezar, hay personas que compran el nuevo Nissan Sentra por bonito o por su diseño, pero no hacen la prueba de manejo y cuando se lo llevan a casa se dan cuenta que es un coche que tiene una programación electrónica para hacer aceleraciones suaves y graduales. Y aunque sí, si mal no recuerdo, hay un modo de conducción deportivo que le saca un poco más de empuje, la realidad es que el nuevo Sentra no es un coche para ganar carreras de cuarto de milla y por ese lado, si estás esperando esa explosividad, te puedes decepcionar. Bueno, ¿y qué tan cómodo o incómodo es el nuevo Sentra? Esa sí es una buena pregunta. Los asientos son bastante cómodos. En el caso del Sentra, aunque suene paradójico, tiende a ser suave pero firme. Podemos hablar de que hay cierta firmeza tanto en la posadera como en el respaldo de los asientos para que puedas realizar viajes de muchas horas sin cansarte tanto, sin que afecte negativamente tu postura. Y hablando de espacio y comodidad, la cajuela es una de las más amplias del segmento. Es tan grande que caben fácilmente 3 o hasta 4 personas de cucharita ahí adentro. Posiblemente puede llegar a ser un poco más grande que la cajuela del Forte o del mismísimo Volkswagen Jetta. Lo cual me lleva a la pregunta obligada que a menudo me hacen. Gonzalo, ¿por qué debo de comprar un Nissan Sentra y no comprarme el Kia Forte o el Volkswagen Jetta o el mismísimo Hyundai Elantra o el Chevrolet Onix o el Chevrolet Aveo o el Nissan Versa o cualquier otro auto compacto o incluso subcompacto? Y la respuesta está en tu corazón. La realidad, mi gente, es que cada quien se compra el auto que más le gusta y que le da la gana, pero para evitar que tu compra sea un terrible fracaso o que sea una gran decepción, es importante que no solo lo veas por internet, sino que vayas a realizar la prueba de manejo, para que luego no tengas sorpresas indeseables donde te puedas decepcionar y llegaras a pensar que has cometido un terrible error. Entre las quejas que escucho es que el Nissan Sentra debería tener un motor más grande o debería tener un motor más potente, o que el Nissan Sentra no es tan rápido como el Mazda 3 o no es tan rápido como el Honda Accord o el Volkswagen Jetta. Y si quieres saber cuánto tiempo hace de 0 a 100, puedes checarlo en el video que tenemos aquí en el canal. Pero ¿cuánto cuesta un Sentra entonces? Lo primero que tenemos que saber antes de llegar al precio es la cuestión del financiamiento, los plazos y los pagos. Te lo puedes llevar desde el 20% de enganche y hasta 60 meses o 5 años, lo que ocurra primero, guiño, guiño. Pero también Nissan en ocasiones puede llegar a tener planes de financiamiento o planes con bonos especiales para personas que tengan buena calificación en buró de crédito, que tengan buena comprobación de ingresos y ese tipo de cosas. O incluso si ya tuviste un Nissan nuevo antes, hay un financiamiento especial para personas que ya fueron dueñas o dueños de un Nissan anteriormente, donde te lo puedes llevar incluso hasta sin enganche. Obviamente tienes que haber sido dueño de un Nissan nuevo de agencia anteriormente y poderlo comprobar. Ahora, cuando nos asomamos al interior del nuevo Nissan Sentra, varias cosas interesantes pasan y llaman mucho la atención. Lo primero que salta a la vista es la pantalla grande de 8 pulgadas en el centro de infoentretenimiento, que sí cuenta con Android Auto y sí cuenta con Apple CarPlay. Lo segundo que llama la atención es la pantalla de 7 pulgadas en el clúster de instrumentos, donde puedes ver la computadora de viaje y diversos datos más del vehículo. Entonces, ¿cuál versión del Sentra es la que vale más la pena? La que a ti te guste más, obviamente. Ya sé lo que estás pensando. Entonces, Gonzalo, ¿la versión tope de gama más equipada del nuevo Nissan Sentra no vale la pena? Personalmente siento que la versión tope de gama del Nissan Sentra vale muchísimo la pena si tienes la plata, si te alcanza para ello, porque es la versión que ya viene equipada con características de seguridad activa avanzadas que regularmente solo ves en coches premium que cuestan mucho más. ¿Y de qué características estás hablando, Gonzalo? Por ejemplo, el control de velocidad crucero autoadaptativo, que mantiene la distancia correcta entre tu auto y el auto de enfrente, aun cuando el vehículo de enfrente disminuya su velocidad. Tu Nissan Sentra también lo hará. Además, tiene sensor de carril que se traduce en la alerta de abandono de carril e incluso el asistente de preservación de carril. Esto quiere decir que si vas conduciendo y las líneas están bien pintadas en la carretera, tu Nissan Sentra las va a detectar y te va a avisar cuando te estés saliendo del carril en caso de que estés comiendo camotes,
picándote los ojos o haciendo cualquier otra cosa que no deberías de estar haciendo. Por si todo eso fuera poco, el Nissan Sentra también cuenta con asistente de frenado autónomo de emergencia con detección de peatones en la versión tope de gama, mi gente. Su motor es naturalmente aspirado de 4 cilindros 2.0 litros. Es un motor relativamente grande para la actualidad, pero tiene una programación electrónica que lo puede llegar a ser muy eficiente en el consumo de combustible. Además, que gracias a otros detalles de su tren motriz también ayudan a la eficiencia del consumo o rendimiento de combustible. Entonces, entrega 145 caballos de fuerza, 145 libras-pie de torque y lo hace de manera sumamente lineal porque está acoplado a una transmisión continuamente variable de 6 cambios simulados. Y aquí es donde para muchos tuerce el rabo la marrana o la cochinita o como ustedes lo digan en su país. Porque hay personas que aún no se acostumbran a las cajas continuamente variables y le tiran mucha tierra desde una gran ignorancia. La mayoría de personas que yo escucho emitir comentarios negativos sobre este tipo de transmisiones no tienen un coche nuevo que tenga las transmisiones CVT nuevas. ¿Y cuáles pueden llegar a ser esos comentarios de experiencias negativas? Pues bien, lo que la gente dice es que las cajas CVT se calientan, o que no son rápidas, o que consumen más gasolina, o que son carísimas de reparar. Y la verdad, todo eso está basado en hechos reales, sí, pero del pasado. Las transmisiones CVT de Nissan en la actualidad vienen refrigeradas por fluido, llevan algo así como un intercooler. También vienen con una programación nueva para el movimiento de sus poleas para evitar los recalentamientos y no se quedan pegadas. Y este es un tema que sí quiero hacer hincapié bastante. Hay gente que piensa que las transmisiones CVT se quedan pegadas porque escuchan que las revoluciones del motor se mantienen y no suben ni bajan, o escuchan que el ruido del motor es uniforme y no cambia, y entonces en su desconocimiento dicen se quedó pegada. Pues no se quedó pegada. Es muy fácil de comprobarlo. Si el sonido o las revoluciones de tu motor se quedan estables pero tu velocidad sigue aumentando, quiere decir que las poleas adentro de la transmisión CVT siguen cambiando de proporción y la transmisión está funcionando adecuadamente y no se está quedando pegada. Ahora, en el caso del Sentra, esta transmisión tiene 3 modos de manejo. Tiene un modo Eco, un modo normal y un modo Sport. Y sí, el modo Sport hace que el motor se revolucione un poco más y que la respuesta del acelerador sea un poquito menos gobernada. La dirección en el Nissan Sentra es electroasistida, es geosensible a la velocidad, se va poniendo un poquito más firme conforme le pisas y su velocidad máxima está limitada o gobernada electrónicamente por ley debido a una norma oficial de mi país. Todos los fabricantes tienen que gobernar sus coches a ciertos rangos de velocidad. En el caso de este Sentra, si quieres conocer cuál es su velocidad máxima en carretera, puedes checarlo en el video que tenemos aquí en el canal para ti. ¡Ping! ¿Cómo se siente el coche a alta velocidad? Se siente bastante estable, de hecho, porque Nissan elige buenos amortiguadores, porque la dirección se va haciendo un poquito más firme aunque nunca se pone dura, y porque el nuevo monocasco o la nueva estructura rígida de su carrocería le da pues eso, un poquito más de rigidez y un poquito más de aplomo a la hora de conducir a alta velocidad. Bueno, seguramente estás pensando, todo eso está muy bien, Gonzalo, pero no has dicho realmente cuál es su consumo. Pues afortunadamente para ustedes ya hemos realizado las pruebas de consumo del Sentra y también hay un par de videos aquí en el canal. ¡Ping! Que puedes checar para que veas cuál es su rendimiento real. Ahora, ¿hay varias versiones del Nissan Sentra? Sí, hay varias versiones del Nissan Sentra. ¿Y cuáles son sus precios? Su precio en su versión básica de transmisión manual, que es la que a mí me gusta, es de 332,817 pesos mexicanos, que son aproximadamente 16,726 dólares norteamericanos al tipo de cambio del día de hoy y puede variar sin previo aviso. Consulta a tu concesionario más cercano. Mientras que en su versión tope de gama llamada Exclusive
su precio es de 478,817 pesos mexicanos, que son aproximadamente 24,064 dólares norteamericanos al tipo de cambio del día de hoy. También puede variar sin precio aviso, consulta tu concesionario más cercano. Entonces, ¿dónde está el terrible fracaso del Nissan Sentra y cuál es la gran ignorancia si todavía no te ha quedado claro? Bien, el terrible fracaso del Nissan Sentra está en desear que sea un auto distinto a lo que es. Todas las personas que se quejan de él son personas que no hicieron la prueba de manejo. Fue una compra bastante impulsiva por su diseño bonito y su interior bastante equipado, y a la hora de conducirlo esperaban más explosividad. Bien, es un auto lineal, es un auto familiar, es un auto suave, con buen empuje y buen desempeño, pero no es un deportivo. Por eso es importante que conozcas todos los datos y tengas todos los hechos para que tus expectativas estén correctamente ajustadas a lo que el auto puede dar, y así eso te garantiza la felicidad en tu vida.